Hola, hoy nos adentramos en un elemento muy característico del paisaje y la historia de Canarias, los molinos de viento, ¿eh? Los llamados tipo torre. Exacto, Tenemos un artículo académico muy detallado como base. eso es. Un estudio de Víctor Manuel Cabrera García, que es doctor arquitecto, y bueno, su análisis va más allá del edificio en sí, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, los ve como patrimonio histórico, arquitectónico y también, etnográfico. Un legado, vamos, como dice el texto que hemos recibido. Qué interesante. Y nuestra misión aquí, pues, es desgranar un poco este estudio. Ajá, Queremos entender qué son, cómo funcionaban, por qué son importantes, aunque muchos estén hoy, bueno, en ruinas, ¿no? efectivamente. Es una pena, pero su valor sigue ahí. Bien, pues vamos a ello, a ver qué descubrimos. Venga, El artículo nos sitúa, para empezar, después de la conquista de Canarias. Cambia el modelo económico, ¿eh? Se impone la agricultura, sobre todo de cereales, claro, lógico. y claro, más gente, más necesidad de harina y de gofio, por supuesto. Eso es. Esa demanda fue, digamos, el motor. Había que buscar sistemas para moler más potentes que los manuales o los de animales. ¿Y qué se hizo? Pues se importaron tecnologías de Europa, las que usaban la fuerza de la naturaleza. Agua, donde se podía, y sobre todo el viento canario. Claro. Los primeros modelos que se conocen allá por los siglos XVI-XVII parece que venían de la meseta castellana, adaptados eso sí. Pero luego aparece este diseño tan específico, el tipo torre, el que vemos en las fotos de Fuerteventura, Lanzarote. Ese mismo. ¿Qué lo define? ¿Qué lo hace diferente? Pues mira, lo más característico es esa forma. Una torre troncocónica. Troncocónica. Sí, como un cono cortado por arriba, siempre de base circular. Y los muros con mampostería, con piedra de allí, piedra local. Ya. Y las juntas pues con barro o mortero de cal, según. Normalmente tiene 3 plantas. 3 plantas. Sí. Y arriba del todo, en la última planta, está la maquinaria, protegida por una cubierta, también cónica, pero de madera. Y esa es la parte que se mueve, la que gira. Ah, vale. O sea, no gira toda la torre de piedra buscando el viento. No, que va, sería imposible. Solo gira esa especie de capucha o sombrero de madera de arriba. ¡Qué ingenioso! Es la clave estructural, sí. Y fíjate, el resumen del artículo dice algo importante sobre su valor hoy. ¿El qué? Que aunque ya no sean útiles para moler como antes, su valor didáctico es enorme. Didáctico. Sí, para entender cómo evolucionó la sociedad, la tecnología aquí. Pero ojo, también alerta de que tienen serios problemas de conservación. No son solo postales antiguas. Entiendo. Hay que cuidarlos. Eso parece. A ver, intentemos imaginar las dimensiones. El texto ayuda. Habla de torre fija y cubierta móvil. Ajá. La torre de piedra dice unos 6 o 7 metros de alto y de diámetro en la base unos 6 metros. No son pequeños, ¿eh? No, son robustos, construcciones serias. Y a esos 6 o 7 metros de piedra, súmale la cubierta móvil, la de madera. La capucha esa. Eso, que añade otros 2 o 3 metros más de altura y cumple 2 funciones: proteger la maquinaria, que es delicada, y soportar las aspas. Y es esa cubierta la que permite que las aspas se orienten al viento, ¿verdad? Justo. Se orienta con un elemento muy visible, un timón largo, una viga de madera, que sale por detrás. Ah, sí, lo he visto en fotos. Pues con ese timón, el molinero, a mano, hacía girar toda la cubierta, a veces sobre rodillos o simplemente deslizando. ¿Y podía girar del todo? Sí, 360 grados. Para aprovechar el viento, viniera de donde viniera. Muy práctico. Hablemos de las aspas. Son espectaculares. Dice el artículo que el diámetro total del rotor, o sea, el círculo que hacen al girar, podía ser de 9 a 15 metros. Una barbaridad, sí. Piensa que tenían que captar mucho viento para mover todo el mecanismo interior. Claro. Y cada aspa, de forma trapezoidal, medía entre 4,5 metros y 7,5 metros de largo. Son dimensiones importantes, sí. Cada metro cuadrado de vela contaba para generar fuerza. Y un detalle que me ha encantado, que cuenta el texto. La lona que cubría las aspas se podía ajustar. Fundamental. Como en un barco, ¿no? Ujú. Más o menos tela según el viento. Exacto. Para regular la velocidad y la potencia. Y por seguridad. Si soplaba mucho, recogías tela para que no se rompiera nada o fuera demasiado rápido. ¡Qué listos! Y si había poca brisa, pues toda la tela fuera, para aprovechar hasta el último soplo. Normalmente eran 4 velas sobre 2 vigas grandes cruzadas, los largueros. ¿Siempre 4? Era lo más común, aunque el texto dice que a veces había 6 velas sobre 3 largueros.
Y la forma de las aspas eran planas y ya está. Bueno, al principio sí, eran bastante planas, pero aquí hay una evolución técnica muy interesante que comenta el artículo. A ver, Se pasó a hacerlas alabeadas, ¿alabeadas? ¿Qué es eso? que la superficie no es plana, tiene como una torsión. El ángulo cambia desde la base hasta la punta. ¿Y eso para qué? ¿Qué ventaja tenía? Mayor eficiencia. Captas mejor la energía del viento en toda la longitud del aspa. El artículo lo explica con física básica. Uy, No, es sencillo. El viento empuja el aspa. Esa fuerza se divide en dos. Una que empuja hacia atrás, que aguanta el molino, y otra que empuja de lado. ajá. Esa de lado, la tangencial, es la que hace girar todo. Con el alabeo, esa fuerza útil es más efectiva. Vale, creo que lo pillo. Como una hélice moderna, pero en plan rústico. Algo así, sí. El mismo principio, pero con madera y tela. Una adaptación genial. Entendido. O sea, el viento mueve las aspas, que están súper bien diseñadas. Y dentro decías que la maquinaria estaba arriba, En la última planta, sí. y que era compleja, de madera, pero ya con piezas de hierro. Ejes, cosas así. Sí, ejes, herrajes. Lo que sufría más desgaste o necesitaba más resistencia. El artículo dice que es fruto de siglos de mejoras, desde la Edad Media. No era algo estático. Se iba perfeccionando. Ingeniería popular. Totalmente. No eran mecanismos simples, ¿eh? Eran máquinas bastante sofisticadas. Y todo para mover el corazón del sistema, las muelas. Las piedras de moler. Exacto. 2 discos grandes, cilíndricos, de piedra, muy pesados. Uno encima del otro. El de abajo la solera, fijo. Quieto. Y el de arriba, la volandera, es el que gira sobre la solera. Y ese giro es el que muele. Vale. ¿Y cómo llega el movimiento de las aspas, que giran en vertical, digamos, a la piedra, que gira en horizontal? Ah, esa es la magia de la ingeniería del molino de torre. El eje de las aspas, el que la sujeta. Sí. Atraviesa la pared de la torre. No está totalmente horizontal, un poquito inclinado hacia arriba. Y dentro, en la punta de ese eje, ¿Qué hay? una rueda dentada enorme, de madera casi siempre. La llaman la rueda catalina. Rueda Catalina. Me suena ese nombre. Es el término clásico, sí, pues esta rueda gira, casi vertical, con las aspas, y sus dientes encajan con otra pieza dentada, pero mucho más pequeña y puesta en vertical. ¿Otra rueda? Más bien como una jaula cilíndrica con barras que hacen de dientes. La llaman linterna o husillo. Vale. Rueda grande, Catalina, engrana con pieza pequeña, linterna. Exacto. Y la linterna está fija a un eje vertical. Este ya solía ser de metal, la aguja. Ya veo. La Catalina gira, mueve la linterna, y la linterna hace girar la aguja, que va hacia abajo. Eso es. Es un sistema de engranajes genial. Cambia la dirección del giro, de casi vertical a totalmente vertical. Y seguro que también cambia la velocidad. La rueda grande mueve la pequeña. Irá más rápido, ¿no? Justo. Multiplica la velocidad y esa aguja metálica atraviesa la piedra fija por el centro y se conecta a la piedra de arriba, la volandera, y la hace girar. ¡Wow! Todo conectado. Un sistema robusto, eficaz, que además usaba ya metal en puntos clave, Sí, en la aguja, en los soportes. donde más falta hacía. Y aquí llegamos a un punto que el artículo resalta mucho, las proporciones geométricas. Ajá, muy interesante esto. Dice que guardan relación con la razón áurea, con el número phi. Sí, con phi. Ese número, 1,618, que sale en la naturaleza y se asocia con la armonía, la belleza. En los molinos canarios. Pues el estudio de Cabrera García sugiere que sí, que la relación entre la altura de la torre de piedra, la parte fija B, y la anchura de la base, A, Altura entre anchura. tiende a acercarse a ese número, B dividido entre A, cerca de 1,618. Anda. ¿Pero eso era a propósito? ¿Los constructores lo sabían? Buena pregunta. Es difícil saber si era una aplicación consciente de la geometría o si era, digamos, una tradición constructiva que había llegado a esas proporciones porque quedaban bien, eran estables. O sea que funcionaba y se veía bien. Probablemente. Pero es notable encontrar esa armonía en arquitectura popular, ¿eh? No solo en grandes catedrales. Y hay más. Más proporciones. Parece que sí. Las propias aspas. Su tamaño parece que también está relacionado con la torre, ¿Cómo? pues la longitud de cada aspa sería parecida a la anchura de la base del molino. Largo del aspa igual ancho de la base. Más o menos. Y el ancho del aspa proporcional a la altura de la torre. O sea que todo encaja. Hay como una coherencia en todo el diseño. Eso parece sugerir. Como si hubiera un módulo o una escala. Aunque, claro, el autor es cauto. Normal.
Dice que hay que contar con las variaciones de la construcción artesanal. No son matemáticas puras, pero la tendencia está ahí. Es una característica de estos molinos. Vale, tenemos la estructura, la mecánica, la posible estética. Pongámonos en la piel del molinero. ¿Cómo se ponía en marcha esto? Pues lo primero, orientar el molino, mirar de dónde venía el viento y usar el timón ese largo. El palo de atrás. Eso, para girar la cubierta a mano. Había que tener fuerza y maña, ¿eh? Hasta poner las aspas perpendiculares al viento. Listo. ¿Y luego? Las velas. Correcto. A desplegar las lonas sobre el armazón de madera de cada aspa, sobre las teleras. ¿Subiéndose o cómo? Sí, o con algún sistema. Y la cantidad de lona, pues según soplara. Ya lo dijimos. Vale, exterior preparado. ¿Y dentro? Dentro, el molinero soltaba el freno, que solía ser una palanca que bloqueaba la rueda catalina. Ah, para que no se moviera solo. Claro, al soltarlo, si había viento suficiente, ¡zas! Empezaba a moverse todo, lento al principio. Y ahí empieza la cadena. Aspas giran, eje, rueda catalina, linterna, aguja y la piedra volandera. Toda la secuencia. Cuando la piedra ya giraba a una velocidad constante, ni muy lenta ni muy rápida. Empezaba a echar el grano. Exacto. Vertía viriano limpio, trigo, millo, cebada, en la tolva, que es como un embudo grande de madera arriba de las piedras. ¿Y cómo caía? Justo en medio. Por un conducto inclinado, la canaleja, que además solía tener una trampilla para regular cuánto grano bajaba. Y lo dirigía al ojo. Al agujero del centro de la piedra de arriba. Justo. El grano caía ahí, se repartía entre las dos piedras y la fricción entre ellas, que eran rugosas, a moler. ¡Qué proceso tan continuo! ¿Y la harina o el gocio? ¿Dónde iba? Pues al molerse salía por los bordes de las piedras por la fuerza centrífuga. Ah, claro. Y alrededor de las piedras había como un cajón de madera, la balsa, para que no se saliera todo por ahí. El guardapolvo, digamos. Eso es. Y la harina se acumulaba abajo y caía por una abertura, el cano o cubo, a los sacos que ponía el molinero debajo. Todo pensado, desde el grano hasta el saco. Y solo con viento. Una maravilla de la ingeniería tradicional. Recapitulando un poco, hemos visto que nacen de una necesidad histórica clara, Ajá. que desarrollan una arquitectura propia, adaptada, con materiales de aquí, Una mecánica súper ingeniosa. muy ingeniosa, e incluso con posibles guiños a la proporción áurea. Vamos, que no son solo 4 piedras viejas en el paisaje. Para nada. Son un testimonio de cómo la gente se adaptaba al medio canario, del ingenio tecnológico popular, Ya. y un vínculo directo con la historia agrícola social de las islas. Muestran cómo se usaban los recursos naturales, el viento, de forma sostenible, para algo básico, comer. Claro. Por eso, las palabras del estudio rehabilitar, conservar, revitalizar son importantes. Nos dicen, ojo, que esto es frágil y valioso. Sí, el artículo insiste en eso, en que hay que ir más allá de la foto bonita. Y eso nos deja una reflexión final, ¿no? Una idea para darle vueltas. Sí, el texto habla del gran valor didáctico. La pregunta es, ¿cómo activamos ese valor hoy, más allá de verlos como museos al aire libre? ¿Qué quiere decir activar? Pues, si estos molinos son un ejemplo histórico de energía renovable, de ingenio local para una necesidad básica, ¿qué conversaciones pueden empezar hoy en Canarias gracias a ellos? ¿Conversaciones sobre Energía, tal vez. innovación? Podría ser. Sobre tecnología adaptada al lugar, sobre patrimonio y sostenibilidad, sobre cómo ser resilientes como comunidad. Entiendo. ¿Cómo conecta ese pasado tecnológico que resolvía problemas con lo que había, con los retos de hoy? Energéticos, económicos, culturales. Es una buena pregunta. Es una cuestión abierta, sí, que une ese legado con nuestro presente y nuestro futuro. Ahí queda eso, para seguir pensando.